círculo donde dice YouTube, te metes ahí, seleccionas las conferencias, y hay una conferencia sobre por qué hay tantas versiones de la Biblia. Pero, digamos, lo que voy a tratar ahora no lo había tratado anteriormente. ¿Por qué nuestras Biblias protestantes, cuando digo protestantes, evangélicas, por decirlo de alguna manera, todo lo que fue la sección protestante desde el tiempo de la Reforma, cuando se separó o el cisma en la iglesia, y entonces nació lo que es la iglesia protestante? ¿Por qué nosotros tenemos una Biblia que tiene 66 libros y de pronto leemos Biblias católicas, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que hay más libros de los que nosotros tenemos? O sea, ¿cuál es la diferencia y dónde nació todo esto? Bien, antes que nada te damos la bienvenida, que te estés conectando en esta conferencia el día de hoy. Vamos a estar tratando el tema, yo creo como dentro de unos 5 minutitos vamos a estar conversando sobre el tema. Vuelve a entrar, vamos a salir, vamos a volver a entrar probablemente, pero de todas maneras voy a aprovechar de dar unos avisos. Si tú estás siendo edificado en esta palabra y quieres ayudarnos, pues muy simple, toma los videos, repostéalos en tu muro, porque así los hermanos van aprendiendo y esta palabra va corriendo. Hoy día no es un estudio doctrinal, sino que más bien para que aprendamos por qué nuestras Biblias tienen 66 libros, compuestas 39 del Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. ¿Dónde aparece la diferencia? ¿Dónde fue que o se agregaron o se quitaron? A lo mejor alguien dice, es que depende del bando, ¿eh? Depende del lado que tú seas, porque algunos dicen, no, los cristianos evangélicos le quitaron libros a la Biblia, y entonces por el sector protestante evangélico, no, los católicos le agregaron, entonces están en ese juego de que tú le quitaste, nosotros le agregamos, y en fin. Bueno, vamos a ver cuáles son la diferencia mayor está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento son los mismos 27 libros, y si quieres más saber cómo empezó todo esto, cómo se hizo el canon, cómo fue la historia de los padres de la iglesia, también tenemos una conferencia, cómo fueron los 3 primeros siglos de historia de la iglesia, con los padres de la iglesia y qué pasaron después de la muerte de Juan, el último de los apóstoles que había quedado vivo. Entonces ahí puedes saber un poquito más, pero ahora vamos a entrar de lleno al tema. Mira, primero vamos a recordar lo que dije, que la diferencia está en el Antiguo Testamento. Estos son los libros que se encuentran diferentes, que nosotros no tenemos los protestantes. Mira, son libro de Tobías en el Antiguo Testamento, Judith en el Antiguo Testamento, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y el de Baruch. Estos libros hacen un total de 73 libros, a diferencia de los libros que nosotros tenemos. Creo que son 7 libros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros de diferencia en relación a lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Así que, ¿dónde nace todo? Bueno, primeramente hay que entender que el canon de la Biblia, hay 2 tipos de canon. El primer canon, y canon significa simplemente pues regla. Hay 2 tipos de reglas o canon del Antiguo Testamento, y está el canon de Jerusalén o de Palestina, que componen 39 libros del Antiguo Testamento. Ese es uno. Y el otro pues está el canon de Alejandría, que incluye estos 7 libros que no se encuentran en nuestra Biblia, ¿ok? Así que ahí está la gran diferencia. A estos libros agregados se les llama deuterocanónicos. Se usa la palabra apócrifos, pero casi no se usa tanto para referirse a estos libros, sino que a otros libros. Estos libros deuterocanónicos significa simplemente regla o de segunda regla, ¿ok? De segunda regla. Así que yo tengo una fuente católica más o menos, saqué algunas cosas, como lo que ellos escriben de cómo fue, pero yo sí he leído también, creo que voy a poner 2 fuentes que voy a compartir contigo, referente a cómo fue que se formó el canon de Alejandría, que tiene, ¿verdad?, más libros del Antiguo Testamento que el que tiene el de nosotros. El de ellos está compuesto por más libros. Entonces, bueno, vamos, más o menos ahí entre los años 250 y 150 antes de Cristo, ¿verdad?, había una ciudad judía en Alejandría, en Egipto, y tenía una gran comunidad de judíos que prácticamente habían perdido el idioma. Acuérdate que se fueron al exilio, y su idioma era el griego. Entonces, de alguna manera, para que ellos pudieran leer las escrituras, se hizo el canon de la Septuaginta, que significa 70 más o menos, o sea, que fue compuesta como por 70 sabios. Hay quien dice que son 72, hay 2 versiones, pero es un alrededor de 70, quienes se dedicaron a tomar las traducciones del hebreo y ponerla en griego. Ahora, ¿qué es lo que sucede con eso? Que tradujeron todo el Antiguo Testamento, o sea, el canon de Palestina, y le agregaron 7 libros más a esta traducción. Acuérdate que estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el periodo entre el 250 y 150 antes de Cristo, y entonces estos sabios
le agregaron estos otros 7 libros. La diferencia está que estos 7 libros, que habían copias de estos libros, eran copias en griego y no en hebreo, o sea que tradujeron los 39 del hebreo y le agregaron estas otras 7 copias, o sea de Tobías, Judith, Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, que eran copias en griego, y entonces así se armó el canon del Antiguo Testamento con más libros. Eso se conoció como el canon de Alejandría. ¿Ok? Hay otra versión, o sea, que es muy similar, y bueno, que esto nos da un poquito más de datos, que el rey Ptolomeo II de Egipto fue un gran admirador de la cultura y de las antigüedades, y a Ptolomeo se le atribuye la fundación del primer museo, casa en honor a las musas, que inspiraba a los artistas. Entonces este Ptolomeo fue el que como que le pidió un sumo sacerdote, que dice el sumo sacerdote Eleazar de Jerusalén, la presencia de 72 sabios, 6 por cada tribu de Israel, con el fin de traducir la Torá, los libros de la ley hebrea revelada por el Señor, al griego koine, para enriquecer la biblioteca de Alejandría. Y es así como se forma entonces, pues él, como era amante de la cultura, pues dijo, bueno, pongamos esto en griego, y se puso al griego koine. Y entonces ahora se empezó a usar, fíjate una cosa bien curiosa, se empezó a usar, ¿qué Biblia empezaron a usar? Vamos a usar la palabra los judíos, los hebreos, los israelitas, como tú quieras llamarle. Ellos, los judíos, empezaron a usar ahora una versión griega del Antiguo Testamento, y se hizo popular. O sea, era la versión que se usaba en aquel tiempo. De hecho, por ejemplo, muchas de las citas, no muchas, pero hay muchas citas en el Nuevo Testamento, y están citando la Septuaginta. Por ejemplo, que los judíos empezaron a usar en las sinagogas la Septuaginta. Incluso, por ejemplo, si tú te vas a Juan capítulo 10, verso del 22 al 23, dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico Salomón. La fiesta de dedicación es la fiesta de las luces, conocida como Hanukkah. Es decir, Jesús estaba caminando en el templo cuando se estaba celebrando la fiesta de Hanukkah. No sé si ha oído los mesiánicos o los judíos que celebran en diciembre Hanukkah. La fiesta de Hanukkah es una fiesta en honor o en conmemoración de algo que ocurrió en un libro llamado Macabeos. Nosotros no lo tenemos, pero Jesús y toda esa gente, estamos diciendo que es muy probable que Jesús también la celebró. Todos ellos la celebraban. Los judíos ya celebran Hanukkah, pero no está en nuestras Biblias. Si tú buscas nuestras Biblias protestantes, tú vas a ver dónde está la fiesta de la dedicación, dónde está la fiesta de las luces. No está. Sin embargo, si te vas a una Biblia católica, donde tiene estos 7 libros, te vas a Macabeo, vas a encontrar la fiesta de las luces por algo que ocurrió en esa época, de que los macabeos se rebelaron contra algo que estaba pasando, que era prácticamente una blasfemia, de lo cual voy a citar un poquito más adelante sobre lo que es el libro Macabeos. Ahora, mira, en el Nuevo Testamento sí hay alusiones a la Septuaginta, versión que usó Jesús. Los apóstoles, ellos lo usaron, o sea, históricamente está comprobado que ellos lo usaron, y usando el mismo Nuevo Testamento nosotros los protestantes. Por ejemplo, en Hechos 22, o sea, en Hechos capítulo 2, del verso 25 al 28, Pedro en Hechos 2 y Pablo en Hechos 13 proclaman que Dios resucitó a Jesús utilizando el Salmo 16, versos 8 y 11 como un profeta de la resurrección. Se apoyan en la forma griega que se traduce corrupción, en hebreo fosa. Así que cuando dice, y no permitirás que tu santo vea corrupción, esa palabra corrupción solamente aparece en la Septuaginta. Está citando el Salmo 16. Nunca han leído Biblias que dice, por ejemplo, Salmo 16 y entre paréntesis 15, después dice Salmo 18 y entre paréntesis 17. Claro, porque es una Biblia católica que está basada en la Septuaginta, y la Septuaginta tiene este enredo de que un salmo antes, un salmo después, ¿verdad? Y entonces ahí cuando Pedro está citando, no permitirá que tu santo vea corrupción, está citando la Septuaginta. La Septuaginta usa la palabra corrupción, el hebreo, tengo entendido por mi apunte, usa la expresión fosa. Ahora mira, en Mateo capítulo 1, verso 23, citando a Isaías 7:14, nuestras Biblias dicen, por ejemplo, que una virgen concebirá, y eso está usando la Septuaginta, porque la Septuaginta usa la palabra virgen. Sin embargo, el hebreo habla de doncella o de joven, de una muchacha joven. Así que cuando nosotros leemos, por ejemplo, nuestra Biblia, donde dice una virgen concebirá, nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento citando la Septuaginta, Biblia que nosotros no usamos porque nosotros consideramos, los protestantes, que es una Biblia que tiene libros apócrifos. Sin embargo, en Mateo se está citando la Septuaginta. Tengo otros datos por aquí, por ejemplo, es un dato bien importante, Cuando Pedro en Hechos 3:25 y Pablo en Gálatas 3,
versos 8 y 9, utilizan Génesis 22:18 para probar la inclusión de todos los pueblos en la bendición de Abraham, se apoyan en el texto de la Septuaginta. Serán bendecidos, pero el hebreo dice se bendecirán. Así que ahí uno se da cuenta que ellos estaban citando a la Septuaginta. Serán bendecidos, ¿verdad? Todos los pueblos se bendecirán. Es casi como lo mismo, pero ya tú te estás dando cuenta que se está citando otra versión de la Escritura. Es como, por ejemplo, tú citas la Reina Valera y tú de pronto un hermano en la iglesia cita un versículo, suena como igual, te das cuenta que a veces están citando la Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, y tú dices, wow, suena como igual, pero no es igual, pero están citando literalmente una versión. Bueno, Pablo citó la Septuaginta, Pedro citó la Septuaginta. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, verso 11, el autor de Lucas se refiere a los bereanos, ¿verdad? Que ellos miraban todas las cosas y querían ver si todas las cosas eran tal cual como estaban escritas. Pero ahora lo importante es entender que Berea estaba muy cerca de Tesalónica, aproximadamente a 73 kilómetros. Ahora, ¿qué Biblia leían los bereanos? Si eran griegos, obviamente que leían la Septuaginta. Entonces, ellos estaban usando la Septuaginta, que era la Biblia que usaban los griegos, obviamente, no hebreos, eran griegos, gentiles, para ver que todo lo que se estaba predicando estaba conforme a lo que estaba escrito, y le llamaban la Escritura. Entonces, yo no estoy tratando de defender la Septuaginta, ni mucho menos, sino que te estoy trayendo un poco de historia para que tú veas qué versión usaban al comienzo y qué versión tenemos nosotros, y vamos a ver cuándo hubo esta separación de los 66 libros contra los 73 de la Iglesia Católica. Te dije un poquito que Jesús celebró la fiesta de las luces, que es la fiesta de la dedicación, que es la fiesta de Hanukkah, que no aparece en nuestras Biblias, pero sí la Biblia católica. Buen dato, ¿ah? ¿Y de qué se trata? Mira, había una persona, Antíoco Epífanes, y eso está en 2 Macabeos capítulo 9, y este hombre pues hizo un montón de cosas perversas, sacrificó cerdos en el altar, se robó un montón de cosas del altar del Señor, y finalmente pues de acuerdo al libro de Macabeos pues Dios lo sentenció, murió. Y, quizás a lo mejor si te leo Macabeos, un verso, dos versos, vamos al 2 Macabeos capítulo 9, verso 1, por aquel tiempo Antíoco tuvo que retirarse de Persia en desorden, había entrado en la ciudad llamada Persépolis, y intentando robar los objetos del culto del templo y apoderándose de la ciudad, pero la gente se había levantado en armas y Antíoco, derrotado por los habitantes del país, tuvo que emprender una retirada. Así que aquí hay una cosa bien interesante, porque nosotros afirmamos, los protestantes, que hay 400 años de silencio que Dios no habló. O sea, entre el antiguo Malaquías y Mateo, nosotros decimos 400 años de silencio. De hecho, yo tengo una conferencia que se llama ¿Qué pasó los 400 años de silencio? Sin embargo, de acuerdo a nuestras Biblias protestantes, pero cuando uno lee la Septuaginta, versión usada por los apóstoles, por el Señor Jesús, y también incluida dentro de la Iglesia Católica, uno se da cuenta que no hay silencio, sino que lo que hay es guerra, lo que hay es simplemente los macabeos rebelándose contra Antíoco, sacándolo del templo, porque estaba profanando, robando las cosas del Señor. Entonces, ese periodo de silencio realmente, entre paréntesis, podríamos decir que si el canon alejandrino, el que vamos a usar, no hay silencio. Si vamos a usar el canon de Palestina y de Jerusalén, pues hay 400 años de silencio. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, ¿cuándo fue entonces que estos libros fueron retirados? Por ahí, por el año 99, 100, después de Cristo, ¿verdad? Unos judíos, ¿qué es lo que hicieron? Fueron, ya se había destruido el templo. Mira, aquí hay un sínodo de Jamnia, ¿verdad? En este sínodo, ¿verdad? Se tomó la determinación de decir, bueno, vamos a decir cuál va a ser el canon que vamos a tener. Entonces vamos a purificar el canon. ¿Qué hicieron para purificar el canon que ellos tenían del Antiguo Testamento? Dijeron, vamos a dejar solamente copias de libros que en su original hayan sido escritos en hebreos. Y entonces se encontraron con los 39 libros que nosotros usamos, y tomaron estos 7 libros deuterocanónicos y dijeron, bueno, estos libros fueron escritos en griego, así que no los vamos a tomar como parte de la inspiración, los vamos a sacar. Fue una manera como de purificar un espíritu nacionalista. Le habían destruido el templo y dijeron, vamos a purificar pues las cosas del Señor, y vamos a hacer todo en nuestro idioma, y vamos a hacer todo, ¿verdad? Originalmente en hebreo, así que todo lo que está en otro idioma se sacó, y se sacaron estos 7 libros. Ahora, los padres de la iglesia, hay datos que sí citaron la Septuaginta. Los padres de la iglesia, ¿verdad?
no los judíos, los padres de la iglesia, primero siglo segundo, 2 o 3, siguieron citando la Septuaginta, a excepción de San Jerónimo, que fue el que hizo la primera traducción de la Biblia, del hebreo al latín, ¿ok? Y él excluyó, nuevamente él se fue por el canon, ¿verdad?, de Palestina, de Jerusalén, y sacó nuevamente, lo hizo igual que estos judíos. Bueno, pues estos libros están en griego, no los vamos a incluir, y entonces él hizo un canon del Antiguo Testamento de San Jerónimo en la Vulgata, que quiere decir vulgar, o sea, de un idioma fácil para el vulgo, en latín, que lo pudieran entender, y quitó estos 7 libros, y entonces ahí quedaron los 39 libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, los padres de la iglesia citaban siempre la Septuaginta, entonces aquí tenemos como una contradicción en la historia, y esto estoy tratando de plantearlo de una manera imparcial. Estos judíos de alguna manera quisieron también separar, como no eran judíos creyentes, cuando sacaron estos 7 libros, era una manera de separar todo lo que era, como ellos no aceptaron el Nuevo Testamento, pues como llegamos hasta aquí llegamos hasta Malaquía y no hay nada más, no hay nada más de historia. Entonces de ahí para adelante, entonces empezamos a tener estas 2 versiones de la Biblia. Después, ¿en qué momento se volvieron a reinsertar, por decirlo así? No sé si reinsertar o aceptar. Entonces, San Jerónimo los quita. Pero hay un concilio, el concilio de Hipona, que fue en el año 393, tomó la decisión en este concilio, acuérdate que ya la Iglesia Católica está en formación, de aceptar el canon del Antiguo Testamento alejandrino e irse por la Septuaginta, y entonces pues ellos hicieron su versión, ¿verdad? Estamos en el nacimiento de la Iglesia Católica, y entonces incluyeron estos otros libros que no se encuentran en nuestra Biblia. Entonces caminó todo el tiempo y estaba la traducción que usaban ellos, los curas y todos los obispos católicos, más bien dicho, usando en base a la Septuaginta todo este montón de libros que nosotros no tenemos. Esto es una cosa como un tira y encoge, porque dijimos entonces que el Señor Jesús y los apóstoles, como ya cité, si está entrando recién a la conferencia, terminando la conferencia o la charla, voy a ponerlo aquí en Facebook para que aprenda un poquito. Esto es bien importante porque esto no es para pelear, sino por cultura general. Te va a sorprender cómo Jesús, cómo los apóstoles usaron y citaron la Septuaginta. Ya te dije el caso, por ejemplo, de Mateo capítulo 1, te dije Isaías citando una virgen concebirá, está usando la Septuaginta. La versión hebrea no dice virgen, dice una doncella, y ahí nos damos cuenta que sí los autores del Nuevo Testamento usaron la Septuaginta. Entonces, tenemos esto. Entonces, están toda la gente del Nuevo Testamento, era la versión popular, los bereanos usaron la Septuaginta, al año 100, estos judíos dijeron, bueno, vamos a quitar todos los libros que no hayan sido escritos en hebreo, los vamos a sacarlos del canon, y hicieron este canon nuevamente, volvieron al canon de los 39 libros, conocido como el canon palestino o el canon de Jerusalén. La Iglesia Católica, en la formación ya en el año 393, tomaron la decisión de volverlo a incluir o aceptarlo, decir, no, pero vamos a aceptarlos como libros inspirados, y de ahí para adelante, pues, salvo San Jerónimo en su traducción del hebreo al latín, lo sacó nuevamente, y aquí así caminan nuevamente hasta llegar a la Reforma. Y en la Reforma, por eso tenemos una conferencia muy importante, porque hay tantas versiones de la Biblia. Entonces ahí tú vas a entender cómo se formó la Biblia, sobre todo nuestra Biblia Reina Valera, cómo nació. Pero bien sabido, Martín Lutero, siguiendo entonces usando el material, ¿verdad?, de San Jerónimo, la Vulgata, pues nuevamente se encontró con un canon del Antiguo Testamento de 39 libros, y él se fue por el canon de Palestina, el canon de Jerusalén. Los reformadores lo aceptaron, y entonces ahí hubo la división entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante en cuanto a cuántos libros aceptaban del Antiguo Testamento. De ahí para adelante, pues Martín Lutero y todos los traductores que empezaron a trabajar en la Biblia, pues comentaron a mi madre, bendecida madre. Y entonces, pues ahí ya tenemos nosotros la Biblia hasta el día de hoy. Algo muy importante sobre reflexionar, y esto es una cuestión ya como terminando. Ya había dicho anteriormente que entonces para nosotros los protestantes, de acuerdo al canon de Palestina y Jerusalén, hay 400 años de silencio. De acuerdo al canon de Alejandría, que realmente no es que lo inventaron los católicos simplemente, o el nacimiento de la Iglesia Católica, lo único que hizo es aceptar lo que leían los gentiles, los griegos y Jesús y Pablo en ese tiempo, que era el canon de Alejandría, con estos libros estos 7 libros que no tienen nuestras Biblias. Pero algo que me llama mucho la atención, y para reflexionar, ya terminando la charla del día de hoy, es que a veces veo yo mesiánicos que están
tirándole al griego, no, que el griego es mala influencia, helenista, y que no, las raíces hebreas, porque el griego aquí, porque el griego allá, porque tiene mala influencia. Sin embargo, yo sé y he visto que de judíos mesiánicos, que celebran Hanukkah, y ese Hanukkah no está en nuestras Biblias. Entonces, para ser consecuentes, yo les recomendaría en el amor del Señor, sin polémica ni nada, sino que les recomendaría, le diría, bueno, pues si quieren ser consecuentes, entonces cambien su Reina Valera de 39 libros y tomen una Biblia católica con la traducción de la Septuaginta y lean, ¿verdad? Macabeo, primera Macabeo, segunda Macabeo, porque esa fiesta que ustedes están celebrando no aparece en nuestras Biblias, por lo menos en la Biblia protestante. Entonces, para ser consecuentes, y aquí caemos en otra contradicción. Están celebrando una fiesta. Yo he escuchado personas que dicen, no, vamos a purificar, mesiánicos, yo he escuchado, vamos a purificar porque tenemos mucha influencia griega. Sin embargo, estos mesiánicos, como dije anteriormente, celebran Hanukkah, y Hanukkah está escrito en un libro llamado Macabeo, que fue escrito en griego. Entonces ahí es donde está la contradicción. Terminamos diciendo que muchas personas hablan de la Navidad como un evento pagano, que es una fiesta pagana, y vamos a hacer un estudio de la Navidad, ya que estamos ahora en septiembre, llegando casi a diciembre, sobre el origen de la Navidad. Sin embargo, hay que ser justos. Si Jesús, asumiendo, porque Juan 10 dice que él andaba en el pórtico Salomón para el día de la dedicación, de la fiesta de las luces, si Jesús probablemente la celebró, y lo más probable que sí, si estaba ahí, y celebró una fiesta que no está en nuestras Biblias, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no podemos celebrar Navidad, que tampoco está en la Biblia? O sea, con limpia conciencia, ¿verdad? Bueno, por ahí les voy a dejar la conferencia. La voy a poner ahora en Facebook para que ustedes la puedan estudiar. Si quieres ayudarnos a que la palabra corra, fácil, sencillo. Toma el video, postéalo en tu muro, comparte con otros. La idea es que nos podamos educar. Hoy día fue un programa educativo, no doctrinal, muy importante, que nos pongamos a reflexionar sin dogmatismos, ¿verdad? Sin dogmatismo. Hay unos que dicen le faltan libros a la Biblia, otros dicen le sobran libros a la Biblia. Bueno, allá a tu criterio. Lo más importante es que tenemos un nuevo pacto. A eso no le falta nada. En eso estamos completos. Porque finalmente cuando tú lees Macabeo, ahí tú ves otro pacto, ves a Dios enojado, ves un montón de cosas. Bueno, si quieres estudiarlo como cultura, está bien. Pero tú sabes que está en un pacto diferente donde toda la ira cayó sobre la cruz. Y en ese sacrificio nosotros hemos sido reconciliados y tenemos paz. Con eso tenemos más que suficiente. Un abrazo, les dejo la conferencia, muy bendecidos.